Los 10 carros más inusuales de la historia. Hoy te invitamos a un peculiar recorrido, uno que desafía la concepción tradicional de lo que un auto debería ser. Prepárate para explorar los 10 carros más inusuales de la historia, vehículos que no solo se destacan por su ingenio mecánico, sino también por su diseño tan inusual que te harán cuestionar todo lo que sabías sobre la industria automotriz. Número 10. Volkswagen Escarabajo. El Volkswagen Escarabajo, también conocido como el Volkswagen Tipo 1 o Beetle, es uno de los automóviles más icónicos y reconocibles de la historia automotriz. Su diseño inusual y características únicas lo han convertido en un vehículo legendario. El Escarabajo se caracteriza por su forma redondeada y suave, que no solo le otorga una apariencia distintiva, sino que también fue funcional para la aerodinámica. Su diseño fue innovador para la época, ya que la mayoría de los automóviles presentaban formas cuadradas y angulares. Uno de los aspectos más inusuales del Escarabajo es su motor trasero y refrigerado por aire. Esta disposición no solo contribuyó a un mejor reparto de peso, sino que también eliminó la necesidad de un complejo sistema de refrigeración por agua. Esto hacía que el Escarabajo fuera más sencillo y menos propenso a sobrecalentamientos. El diseño del chasis del Escarabajo es particularmente notable. Conocido como el chasis de cangrejo, esta estructura ofrecía una mayor rigidez torsional, lo que se traducía en una mejor maniobrabilidad y estabilidad en la carretera. A pesar de su tamaño compacto, el diseño interior del Escarabajo era sorprendentemente espacioso, ofreciendo comodidad para los pasajeros y un buen espacio de carga. Esto se logró mediante el diseño eficiente y la ubicación del motor. El Escarabajo era famoso por sus ventanillas y parabrisas curvos. El parabrisas dividido, conocido como split window, fue una característica distintiva en los modelos más antiguos. Estos no solo contribuían a la estética general, sino que también mejoraban la visibilidad. La producción del Escarabajo comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial y continuó en algunos países hasta principios del siglo XXI. Su diseño atemporal y la facilidad para repararlo contribuyeron a su larga vida en la línea de producción. Más allá de sus características técnicas y de diseño, el Escarabajo se convirtió en un icono cultural. Apareció en múltiples películas, series de televisión y fue asociado con movimientos sociales de las décadas de los 60 y 70. Número 9. Citroën 2CV. El Citroën 2CV, apodado cariñosamente el Patito Feo, es un vehículo que destaca en la historia del automovilismo por su diseño inusual y sus características innovadoras. Concebido originalmente en la década de 1930 y lanzado al mercado en 1948, el 2CV fue diseñado para ser un automóvil asequible y práctico, dirigido a la población rural de Francia que, en su mayoría, aún dependía de los caballos y carros para el transporte. El Citroën 2CV fue diseñado bajo el principio de menos es más. Tenía como objetivo proporcionar transporte básico y confiable a un precio accesible, lo que llevó a un diseño minimalista pero altamente funcional. La simplicidad era clave, con un interior espartano y una carrocería ligera. Una de las características más notables del 2CV era su avanzada suspensión. Diseñada para navegar por los caminos rurales sin pavimentar de Francia, la suspensión ofrecía un viaje sorprendentemente suave, capaz de transportar una cesta de huevos a través de un campo arado sin romper ninguno. Esta suspensión también permitía que el coche se inclinara considerablemente en las curvas sin perder estabilidad, un rasgo distintivo de su comportamiento en carretera. Con un enfoque en la eficiencia, el Citroën 2CV estaba equipado con un motor de 2 cilindros refrigerado por aire, conocido por su durabilidad y bajo consumo de combustible. Aunque no era potente, la eficiencia del motor lo hacía ideal para la economía de posguerra y para usuarios conscientes del gasto. El 2CV presentaba una capota de lona enrollable que permitía a los ocupantes disfrutar de un vehículo descapotable en días soleados. Además, las ventanas delanteras no se enrollaban, sino que se sujetaban con pestillos y se abrían pivotando hacia arriba, una solución simple pero efectiva para reducir costos y complejidad. A pesar de su tamaño compacto, el interior del 2CV era sorprendentemente espacioso, con asientos delanteros y traseros que podían ser fácilmente removidos para transportar cargas voluminosas. Esta versatilidad lo hacía atractivo no solo para familias, sino también para pequeños comerciantes. Más allá de sus características técnicas, el Citroën 2CV se convirtió en un ícono cultural.
Representaba la simplicidad, la accesibilidad y una cierta elegancia en su falta de pretensiones. Fue un símbolo de la libertad y la independencia, capturando el espíritu de una era y ganándose un lugar especial en el corazón de muchas generaciones. Número 8. Ford Pinto. Un automóvil compacto producido entre 1970 y 1980, se destaca en la historia automotriz por su diseño inusual y por las controversias que lo rodearon. El Ford Pinto fue un producto de la estrategia de Ford para competir en el mercado de coches compactos, que estaba en auge en la década de 1970. El objetivo era producir un vehículo que pesara menos de 2.000 libras y que costara menos de $2.000. En un momento en que los coches americanos tendían a ser grandes y pesados, el Pinto ofrecía una alternativa más pequeña y ágil. Sus dimensiones compactas lo hacían ideal para la conducción urbana y el aparcamiento en espacios reducidos. En respuesta a la crisis del petróleo de la década de 1970, el Pinto se promocionó por su eficiencia de combustible, una característica clave que atraía a los consumidores conscientes del consumo y del costo del combustible. El Pinto estaba disponible en varias configuraciones de carrocería, incluyendo sedán de 2 puertas, hatchback y station wagon, ofreciendo una variedad de opciones para diferentes necesidades y preferencias de los consumidores. A pesar de sus características innovadoras, el diseño del Pinto se vio empañado por serias preocupaciones de seguridad. El más notorio fue el riesgo de incendio en colisiones traseras, debido a la posición del tanque de combustible y su vulnerabilidad a ser perforado durante un impacto. Estos problemas dieron lugar a demandas, retiradas del mercado y una reputación manchada. Aunque el Ford Pinto es recordado a menudo por sus problemas de seguridad, también dejó un legado en la industria automotriz. Llevó a cambios en las normativas de seguridad de los vehículos y a una mayor atención por parte de los fabricantes de automóviles hacia la seguridad de los pasajeros. Número 7. Chevrolet Corvair. El Chevrolet Corvair es un vehículo emblemático en la historia automotriz de Estados Unidos, destacándose principalmente por su diseño inusual y características que lo diferenciaban notablemente de sus contemporáneos. Producido por Chevrolet entre 1960 y 1969, el Corvair rompió moldes y desafió convenciones en varios aspectos, convirtiéndose en un ícono de innovación y singularidad. Una de las características más distintivas del Chevrolet Corvair era su motor trasero refrigerado por aire. Esta configuración, inspirada en los diseños europeos de la época, como el Volkswagen Escarabajo, era prácticamente desconocida en el mercado estadounidense de vehículos de gran tamaño. El motor, ubicado en la parte trasera, permitía un mejor reparto del peso y ofrecía una mayor tracción trasera. Además, la ausencia de un sistema de refrigeración líquida eliminaba la necesidad de un radiador y reducía el mantenimiento general del vehículo. El Corvair se destacó también por su innovador diseño de suspensión. En sus primeros modelos, 1960 a 1964, presentaba una suspensión trasera de eje oscilante, una característica que, aunque común en Europa, era inusual en América. Esta configuración proporcionaba un andar suave, pero también fue motivo de controversia debido a cuestiones de estabilidad en situaciones de conducción al límite. Posteriormente, en respuesta a las críticas, Chevrolet rediseñó la suspensión trasera del Corvair en 1965, introduciendo una configuración de enlace independiente que mejoraba significativamente la estabilidad y el manejo del coche. El Corvair se destacó no solo por sus aspectos mecánicos y de ingeniería, sino también por su estilo y la variedad de modelos disponibles. Ofrecía carrocerías que iban desde sedanes y coupés hasta convertibles, furgonetas e incluso camionetas, algo poco común en un solo modelo de vehículo en ese momento. Su diseño era fresco y futurista, con líneas limpias y una apariencia aerodinámica que lo hacía destacar en la carretera. El Chevrolet Corvair también dejó una marca en la cultura popular y en la historia de la seguridad automotriz. Fue inmortalizado en el libro Unsafe at Any Speed, de Ralph Nader, que criticaba la seguridad de la industria automotriz estadounidense en general y el Corvair en particular. Aunque este escrutinio afectó la reputación del vehículo, también contribuyó a una mayor conciencia sobre la seguridad automotriz y al eventual establecimiento de estándares y regulaciones más estrictos en la industria. Número 6. AMC Passer. El AMC Passer, un automóvil que irrumpió en la escena automotriz en 1975, es recordado por su diseño inusual y distintivo.
El Passer fue diseñado con una forma amplia y baja, muy diferente a los coches típicos de su época. Conocido como el primer coche de ancho pequeño, su carrocería era excepcionalmente ancha para su tamaño, lo que le daba una apariencia casi esférica. Esta característica no solo era estética, sino que también mejoraba la estabilidad y ofrecía un espacio interior sorprendentemente amplio para los pasajeros. Una de las características más notables del Passer era su amplio uso de vidrio, incluyendo una luneta trasera envolvente. Esto proporcionaba una visibilidad casi inigualable para el conductor y los pasajeros, y contribuía a la sensación de amplitud interior. El área de superficie de vidrio del Passer era un 37% mayor que el promedio de otros autos de su tiempo. En un giro inusual, el Passer presentaba puertas de diferente tamaño en cada lado. La puerta del pasajero era más ancha que la del conductor, una innovación pensada para facilitar el acceso al asiento trasero desde la acera. Originalmente, el Passer estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea, pero más tarde se ofreció con un V8 opcional. A pesar de su diseño orientado a la eficiencia en términos de tamaño, el Passer no era especialmente eficiente en cuanto a combustible, en parte debido a su peso relativamente alto. Aunque el Passer fue objeto de críticas y burlas por su apariencia poco convencional, con el tiempo se ha ganado un lugar especial en la cultura popular. Ha aparecido en varias películas y programas de televisión, a menudo utilizado para evocar un sentido nostálgico de los años 70. La producción del Passer se detuvo en 1980, después de que las ventas disminuyeran. Sin embargo, su diseño único ha hecho que se convierta en un objeto de colección, apreciado por los entusiastas del automovilismo que valoran su singularidad y su lugar en la historia del diseño automotriz. Número 5. Yugo GV. El Yugo GV, producido por la compañía yugoslava Zastava Automobili, es un coche que, a pesar de sus humildes prestaciones y su diseño económico, logró captar la atención en varios mercados, especialmente en los Estados Unidos durante la década de los 80 y principios de los 90. Aunque a menudo se le critica por su calidad y rendimiento, el Yugo GV posee características de diseño y producción que merecen un análisis más detallado para apreciar su valor único en la historia del automóvil. El Yugo GV fue diseñado con un enfoque en la funcionalidad y la economía. Su diseño exterior, aunque sencillo, era moderno para su tiempo, ofreciendo las necesidades básicas para un transporte económico. No pretendía ser lujoso, sino accesible y práctico. Con su tamaño compacto, el Yugo GV era ideal para la conducción urbana. Su pequeña huella no solo facilitaba el aparcamiento en espacios reducidos, sino que también lo hacía particularmente maniobrable en el tráfico de la ciudad. Equipado con un motor de 4 cilindros, el Yugo GV no estaba destinado a ser un gigante de la potencia, pero ofrecía suficiente rendimiento para satisfacer las necesidades básicas de transporte. Este enfoque en la eficiencia ayudaba a mantener bajos tanto el costo del vehículo como el consumo de combustible. Uno de los aspectos más notables del Yugo GV era su facilidad de mantenimiento. Las piezas eran relativamente baratas y el diseño del motor permitía un acceso sencillo a los componentes críticos, lo que facilitaba las reparaciones incluso para los propietarios con conocimientos mecánicos limitados. A pesar de, o quizás debido a, sus limitaciones, el Yugo GV se convirtió en un símbolo cultural. Representaba la idea de que el automóvil, un lujo para muchos, podría ser accesible para un segmento mucho más amplio de la población. A pesar de las críticas y los chistes frecuentes sobre su calidad y rendimiento, el Yugo GV se ha mantenido en la memoria colectiva como un testimonio de simplicidad y resistencia. Para muchos, no solo era un coche, sino una representación de la supervivencia y la adaptabilidad en tiempos difíciles. Número 4. Trabant. El Trabant, cariñosamente conocido como Trabi entre sus entusiastas, es un automóvil que despierta una mezcla de nostalgia, curiosidad y admiración debido a su diseño y legado histórico. Producido en la República Democrática Alemana, RDA, desde 1957 hasta 1991, este pequeño vehículo fue uno de los símbolos más reconocibles del bloque del Este durante la Guerra Fría. A pesar de sus características peculiares y a menudo criticadas, el Trabant posee una serie de rasgos notables que lo convierten en un ejemplar único en la historia automotriz. Una de las peculiaridades más destacadas del Trabant es su carrocería hecha de Duroplast, un tipo de plástico reforzado con fibras de algodón o lana.
Este material, aunque ligero y resistente a la corrosión, fue motivo de burlas por parecerse al plástico usado en las cajas de herramientas o en los juguetes. Sin embargo, la utilización de Duroplast se debió a la escasez de metal en la RDA y resultó en un vehículo sorprendentemente robusto y duradero. El Trabant era extremadamente compacto y ligero, lo que lo hacía adecuado para las carreteras estrechas y el entorno urbano de Alemania del Este. Su diseño simple también significaba que era relativamente fácil de reparar, una característica crucial en una economía donde las partes de repuesto para automóviles eran escasas y caras. Hasta 1989, todos los modelos de Trabant estaban equipados con un motor de gasolina de 2 tiempos, notable por su ruido distintivo y su humo. Aunque estos motores eran menos eficientes y más contaminantes que los motores de 4 tiempos modernos, eran simples y podían ser reparados incluso por los propietarios con conocimientos mecánicos básicos. Más allá de sus características técnicas, el Trabant es un ícono cultural. Para muchos alemanes del este, era mucho más que un automóvil. Era un bien precioso y a menudo el resultado de años de espera, debido a la producción limitada y la demanda abrumadora. Tras la caída del muro de Berlín, los Trabant se convirtieron en un símbolo de la Alemania oriental y de la adaptabilidad y resistencia de sus habitantes. Número 3. Fiat Multipla. El Fiat Multipla, producido entre 1998 y 2004, se destaca en la historia del automóvil por su diseño inusual y sus características distintivas que lo separan de sus contemporáneos. Este vehículo, a menudo objeto de opiniones divididas en cuanto a su estética, es innegablemente singular y ofrece una serie de características que merecen un reconocimiento detallado. El Multipla rompió moldes con su diseño exterior. Con una forma bulbosa y una fachada dividida en 2 niveles por una franja, el vehículo parece casi de 2 pisos, con la parte superior flotando sobre la inferior. Este diseño, aunque controvertido, ofrecía ventajas en términos de visibilidad y espacio interior. Dentro del Fiat Multipla, uno encuentra su característica más innovadora: 3 asientos delanteros, una rareza en el mercado automotriz. Esta disposición, junto con los 3 asientos traseros, permitía al Multipla acomodar a 6 adultos cómodamente, destacándose en su categoría por su capacidad de asientos y amplitud interior. Gracias a su peculiar diseño frontal y a su amplio parabrisas, los conductores del Multipla disfrutaban de una visibilidad excepcional. Las grandes ventanas laterales y la elevada posición de los asientos también contribuían a una experiencia de conducción con una sensación de apertura y control. Los asientos del Multipla no solo eran abundantes, sino también versátiles. Eran completamente removibles y reconfigurables, lo que permitía a los usuarios maximizar el espacio de carga según fuera necesario, ofreciendo una versatilidad notable para un vehículo de su tamaño. En términos de rendimiento, el Multipla estaba disponible con una variedad de motores, incluyendo opciones de gasolina y diésel, equilibrando de manera adecuada la potencia y la eficiencia. Aunque no era un líder en términos de potencia bruta, ofrecía un rendimiento confiable y costos de operación razonables. A pesar de, o quizás debido a, su diseño divisivo, el Fiat Multipla se ha ganado un lugar en la cultura automotriz. Se le recuerda y se le celebra por su audacia en el diseño y su enfoque único en la funcionalidad y la practicidad, influyendo en las conversaciones sobre diseño automotriz mucho tiempo después de que terminó su producción. Número 2. Pontiac Aztek. El Pontiac Aztek es sin duda uno de los vehículos más peculiares y discutidos de la historia automotriz moderna. Diseñado en un intento por ser innovador y romper con las convenciones, el Aztek se convirtió en un símbolo de diseño audaz y, para muchos, de decisiones cuestionables. A pesar de las críticas, el Aztek alberga varias características notables y datos interesantes que merecen ser destacados. El Aztek es conocido por su diseño exterior polarizador. Fue uno de los primeros en adoptar un estilo que mezclaba características de un SUV con las de un minivan. Esta apuesta arriesgada generó opiniones divididas, pero indudablemente estableció al Aztek como un vehículo inconfundible en la carretera. Más allá de su exterior, el Aztek ofrecía una versatilidad interior notable. Contaba con asientos traseros removibles y un amplio espacio de carga, lo que lo hacía ideal para actividades al aire libre y viajes. Además, su famoso accesorio, la carpa, permitía a los usuarios convertir el vehículo en un espacio de acampada, demostrando un enfoque innovador en cuanto a la funcionalidad.
Aunque el diseño del Aztek fue muy criticado, con el tiempo, algunas de sus características estéticas y funcionales se han visto reflejadas en tendencias posteriores de la industria automotriz. Su enfoque en la versatilidad y la aventura al aire libre puede considerarse precursor de los vehículos crossover y SUV que dominan el mercado hoy en día. El Aztek estaba adelantado a su tiempo en términos de características de entretenimiento y comodidad. Por ejemplo, ofrecía un sistema de sonido con controles en el área de carga y un centro de entretenimiento que incluía un reproductor de DVD y videojuegos, apuntando a un enfoque familiar y de ocio. A pesar de las críticas por su diseño, el Aztek no escatimó en seguridad. Incluía características como airbags laterales y control de tracción, asegurando que, más allá de su apariencia, la integridad de los pasajeros no se comprometiera. Número 1. Tata Nano. El Tata Nano, a menudo conocido como el coche más barato del mundo, es un vehículo que rompió moldes y desafió percepciones en la industria automotriz gracias a su diseño inusual y su enfoque en la eficiencia y accesibilidad. A pesar de sus pequeñas dimensiones externas, el Nano fue diseñado para maximizar el espacio interior. Ofrece un habitáculo sorprendentemente espacioso para 4 adultos, una hazaña lograda mediante la optimización del diseño del motor y la disposición de los componentes internos. El Nano tiene una configuración de motor trasero y tracción trasera, una característica poco común en coches de su segmento. Esta configuración contribuye a su compacto diseño exterior y ayuda en la distribución del espacio interior. El Nano fue diseñado pensando en la eficiencia. Su pequeño motor de gasolina es económico en consumo, lo que lo hace ideal para la densa y variada topografía urbana de países como la India, donde fue lanzado inicialmente. El Tata Nano fue un ejercicio en la reducción de costos sin comprometer la seguridad o la funcionalidad. Se utilizó un enfoque innovador en la ingeniería y la fabricación para mantener bajo el precio final del vehículo, incluyendo el uso de menos acero y la simplificación del proceso de ensamblaje. El Nano fue diseñado para ser modular, lo que significa que partes del coche pueden ser fácilmente reemplazadas o mejoradas. Esta característica no solo facilita las reparaciones, sino que también permite a los propietarios personalizar su vehículo según sus preferencias y necesidades. A pesar de su bajo costo, el Nano no comprometió la seguridad. Incorporó características como barras de refuerzo en las puertas y una estructura de carrocería robusta para proteger a los ocupantes. El Tata Nano no es solo un vehículo, es un símbolo de innovación y accesibilidad. Fue diseñado para ser asequible para una gran parte de la población que antes no podía permitirse un coche, democratizando así el transporte personal.